Muy buenos días, estimados oyentes. Le damos gracias a Dios porque hoy nuevamente nos permite tener esta oportunidad para compartir con ustedes el Salmo 105 del verso 16 al 25, donde tendremos nuestro devocional. Y el título es La prueba y la provisión. El propósito es que podamos aprender a confiar en el Dios Todopoderoso que permite las pruebas en nuestra vida para perfeccionar nuestro carácter, pero también nos libera de ellas y también nos provee para nuestras necesidades, así como lo hizo con José. Muy bien, vamos a por favor, allí donde se encuentren, pueden abrir sus Biblias y vamos a leer los versos del 16 al 25 del Salmo 105. Y dice así: mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. Y el gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam, y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Y después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel, y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Bien, para introducirnos a nuestro tema, podemos decir que este salmo, el autor es el rey David, fue escrito por el rey David. En el del verso 16 al 22 vamos a ver el cuidado de Dios por su pueblo. El verso 16 dice que mandó hambre a la tierra de Canaán. La gran hambruna que cayó sobre la región en los tiempos de José, según Génesis capítulo 41, no fue un accidente. Dios trajo la hambruna y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre delante de ellos, y este fue a José, quien fue vendido por sus hermanos de una forma injusta, y así fue como él llega a Egipto. Parecía que una gran desgracia había caído sobre la vida de José, pero no era así, ya que Dios en su soberano plan estaba permitiendo todo esto. Él lo estaba enviando delante de su pueblo a Egipto para salvar a los patriarcas y a todo su pueblo de la hambruna. Muchas veces no entendemos el obrar de Dios y a veces pensamos que lo que está sucediendo es injusto, ¿verdad? Pero en este caso Dios está obrando con anticipación porque Él conoce las cosas que vienen por delante. Vamos a ver el verso 18, dice que le lastimaron los pies con grilletes. El dolor de José era un dolor real. Sin embargo, esto no invalidó el plan de Dios. Su temporada de aflicción era un tiempo en el que el Señor puso a prueba el carácter de José. Fue probado a lo máximo. Para nosotros, la mayoría de veces cuando estamos en las pruebas, pareciera que son injustas, ¿verdad? Pero no es así, sino que tienen un propósito, podemos decir nuevamente, ¿no? José tenía que ser perfeccionado para una responsabilidad muy grande, ya que cuando fue liberado en el tiempo del Señor, dice que quedó a cargo de toda la casa del rey, según el verso 21, y se le dio autoridad sobre todas las posesiones del rey, e instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Un famoso teólogo inglés llegó a decir que el camino de nuestro Dios en su trono de mediación pasa por la cruz del Calvario. Nuestro camino a la gloria atraviesa ríos de aflicción. Así es, esta tierra es dura, llena de dolor, ¿verdad? En el verso 23 al 25 vamos a decir que Dios protege a Israel. Dice, luego Israel llegó a Egipto. Después de que Dios enviara primero a José,
luego Él trajo a Israel a la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que puedan proveerse, ¿no?, de alimentos y también de protección. Jacob tuvo temor de ir a Egipto, pero en Génesis 46, del verso 3 al 4, Dios le promete que su presencia iba a ir con él y también su protección. También vemos en el verso 24, dice que el Señor multiplicó a los israelitas. El pueblo del pacto de Dios se multiplicó en gran manera. Así lo dice Éxodo 1, del verso 7. Y Dios lo hizo más fuerte que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel. El verso 25. Dice que el pueblo de Israel era bienvenido en la época de José. Pero a medida que pasaron las generaciones, ellos fueron odiados y fueron convertidos en esclavos por los egipcios. Muchas veces, nuevamente, no podemos entender por qué suceden las cosas de esa manera, ¿verdad? Pero, una vez más, podemos decirlo, como dijo Thomas Horn, que la maldad del hombre, trabajando por su propia voluntad, inconscientemente cumple con los propósitos de Dios. Para concluir nuestro tema, podemos nuevamente decir que Dios lleva a su pueblo a Egipto para preservarlo de esa hambruna. Y también los bendice con abundancia, pero no estuvieron exentos del sufrimiento y de la prueba, de los cuales Dios también los liberó, para que puedan continuar su peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. Hoy en día nosotros también, estimados oyentes, estamos enfrentando grandes pruebas, muerte y necesidad. Pero recordemos que Dios va a proveer para nuestras necesidades y que Dios nos liberará de esta enfermedad, que esta es temporal, ¿no? Esta tierra es nuestra habitación temporal, porque nuestro verdadero hogar está ya en los cielos con Dios. Así que, estimados oyentes, ¿qué tal si me acompañan con estos 3 motivos de oración? Oremos. Señor, ayúdanos a entender que las pruebas que enfrentamos, tú las permites para que seamos perfeccionados en nuestro carácter para cosas mejores. Señor, te damos gracias por tu provisión. Tú nunca dejarás desamparado al justo. Señor, ayúdanos a entender y a creer en tu verdad, que es Jesús Cristo, quien nos libera de todo dolor, del pecado y de la muerte, y nos da vida eterna. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Estimados oyentes, que Dios me los bendiga en esta semana. Muchas gracias.